De su largo currículum, el que nos interesa en este momento es que es senior asociado del programa de las Américas, es columnista, es analista. Ustedes lo conocen, ha aparecido en los principales programas de análisis de, por ejemplo, de NTN 24, desde exactamente donde nos está conversando en este preciso momento. Él es Antonio de la Cruz, con el cual quiero hablar. Hay gente, tú sabes que esta gente que hace esto, ¿okay? Yo sé que aquí no hay ningún problema, que aquí no es un delito, como no es un delito pagarle a políticos para que te hagan el lobby en Miraflores, cosa que en cualquier país, ¿no?, es deshonesto, es un delito. Pero eso de que ellos se vendan entre ellos los números telefónicos privados de la gente, me indigna tanto que me llamen. Es decir, cuando estoy de buen humor les digo, ¿quién habla? Fulanito y tal. ¿De qué compañía es usted? Perfecto. Déjame apuntar el nombre, no solamente para no comprarles a ustedes absolutamente nada, sino para decírselo a todas mis amistades, porque es un abuso de su parte. ¿Usted quién le dio mi teléfono privado? O sea, ¿qué se cree usted para llamarme? Realmente sí, me molesta. ellos venden la data privada. Sí, yo sé que lo venden. Bueno, como se venden ellos también entre ellos. Bueno, pero entonces, perdona, Hay que volver a empezar. Es que me molesta tanto, pero tanto decir, pero no me interesa que me llamen. O sea, ¿por qué me van a llamar? Usted me conoce. Usted no me conoce, ¿para qué? ¿Por qué me está llamando? A mí no me interesa su llamada. Bueno, mira, entonces te iba a decir que hablemos de dos cosas que están en el tapete. Primero, la invasión rusa a Crimea, invasión ya anunciada por Putin, a pesar de que decía una cosa y hacía otra, típico de ellos, y mienten con un descaro impresionante y acusan a los otros de lo que ellos van a hacer, todo ese tipo de cosas. Y lo de Alex A, que parece una comedia, ¿ok? Porque lo de Alex A, ¿no?, es impresionante. Le cambiaron la nacionalidad. Le hicieron, ¿cómo se llama?, representante de Venezuela del régimen. ¿Ok? Gozó de las delicias de la narcodictadura. Organizaron manifestaciones a su favor. Llenaron las calles de pinta a su favor para que lo liberaran. Denunciaron oficialmente que era ilegal esa detención. Condenaron contrataron a los abogados de delincuentes más caros del mundo, los más famosos además. Negaron que fuera testaferro del tirano de Miraflores. Mantienen en Venezuela, no sé si aparece, ¿cómo se llama?, obligada o no, a su esposa e hija. O sea, que lo trataron y se preocuparon más por él que por los narco sobrinos. Ahí demuestran cuáles son sus verdaderos valores. Y resulta que el tipo resultó confidente de la DEA. No, lo de Alex Saab es para una serie de Netflix. Pero empecemos, por favor, y gracias por aguantarme, porque hoy la verdad es que no empecé muy bien. Antonio de la Cruz, te escuchamos. Prometo no hablar. Un placer siempre, Napoleón, estar contigo. Fíjate, veamos Ucrania. ¿Qué pasó con Ucrania? En Ucrania básicamente lo que está planteado es el conflicto entre el autoritarismo, las dictaduras, ¿verdad?, y la democracia que representa Occidente, la libertad. Ucrania es el medio por donde Putin muestra ese perfil. ¿Por qué? Porque Ucrania en los últimos 12 años ha venido en un proceso democrático, reconstruyendo y teniendo la libertad que brinda la democracia. Entonces, tenerlo ante lo que es su régimen y siendo Ucrania muy vinculada a Rusia, hay familias entre ucranianos y rusos, por supuesto, en la que tienen relaciones, y ver cómo el primo, el tío, prospera en Ucrania y hay una serie de libertades y se acerca más a los valores europeos que a la misma autoritarismo que hay en Rusia. Entonces tenemos que para Putin es eso una gran amenaza a su régimen. Y entonces él necesita sofocar esa
referencia. Y lo ha venido sosteniendo a través precisamente de la OTAN, donde dice que la OTAN ha venido avanzando con sus acuerdos y sus membresías por parte de países que pertenecían a la ex Unión Soviética, sobre todo los países bálticos, porque allí él piensa que es una amenaza para la seguridad de Rusia. Entonces, él ha usado el argumento de la seguridad para protegerse, pero su gran miedo no es la seguridad solamente, sino porque hasta ahorita la OTAN ha manifestado siempre que no es una amenaza hacia Moscú, sino que ellos actúan desde el punto de vista de la defensiva y no de la ofensiva, y en ese sentido Putin lo utiliza para armar su narrativa, porque si algo tiene estos regímenes autoritarios es que crean narrativas para poder justificar su fin, y en eso anda. Perdona que te interrumpa, si es una amenaza exactamente para la tradicional necesidad, no sé, debe ser que si no se sienten rusos, de todos esos dictadores rusos de expandirse, como fue una necesidad para Hitler expandirse, como lo fue para Stalin, por cierto. Ok, cuando lo dije no era necesidad en términos de que realmente fuera una amenaza a la OTAN hacia ellos. La necesidad la tiene Putin, como tú lo estás diciendo, de crear que esa es una amenaza, y eso es lo que le vende al pueblo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque es la manera como él cree que va a considerar su apoyo, que como régimen autoritario ha venido perdiendo fuerza, sobre todo después que Navalny denunció cómo vivía, ¿verdad? Como un gran zar con ese palacio que tenía o que tiene construido. Y eso realmente a él lo puso frente a un pueblo que el PIB per cápita es apenas de $8.000. O sea, un ciudadano ruso realmente no tiene unas buenas condiciones de vida para hoy vivir el bienestar de una sociedad, sino una oligarquía, unos oligarcas que están muy cerca de él, que son los que disfrutan de las mieles del poder, y es un grupo más o menos de 50 personas que son los que le manejan toda la fortuna que hoy se considera Putin uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, esa situación lo ha llevado a ocupar y atacar, invadir Ucrania, para poner un gobierno títere, para poner un gobierno que él pueda controlar. Y en ese sentido, él viola uno de los acuerdos internacionales después que se creó la ONU, donde los límites de la frontera no se iba a cambiar por la fuerza como ocurrió ante la Segunda Guerra Mundial. Pero ya la violó antes en Crimea. En ese momento, cuando lo hace en Crimea, él justifica, y es precisamente donde Occidente debió haber respondido con mucha fuerza, porque se le ha ido dejando, ¿verdad?, poco a poco ir estableciendo esta hoja de ruta que hoy vemos cristalizar con la invasión a Ucrania. Antonio, ¿no se está repitiendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial paso a paso? Ok, muchos analistas consideran que así empezó Hitler, ¿verdad?, cuando reclamó los territorios en Polonia y que ocupó y que después fue avanzando. Lo que ocurre es que hoy, ¿verdad?, la OTAN y Occidente han actuado de una manera mucho más frontal, aunque no contundente para detenerlo. O sea, la cohesión que se observa hoy en Occidente es una cohesión que permite, por lo menos en términos de unidad, mostrar un frente único, porque cuando Alemania dice suspendemos el tubo que le va a alimentar de gas por el norte, se llama Nord Stream 2, y vemos que se sacrifica, ¿verdad?, porque ahí hay un compromiso. Cuando realmente uno se compromete es cuando se sacrifica por la causa, y el sacrificar eso, él dijo la certificación, aunque la certificación terminaba en verano, pero toma la decisión de adelantar un paso. Esa es una señal que Putin no esperaba, porque realmente Alemania depende el 30% del suministro de gas de Rusia. Entonces, cuando tú ves esa señal por parte de Alemania, tú ves la llamada de los países, como los gobiernos como de Francia y del Reino Unido, donde están
pensando en sanciones mucho más contundentes, vemos que hay un frente en términos de confrontar a Putin. Y en cuanto a la ayuda que se le está dando al gobierno del presidente Zelensky, también se puede observar. Entonces, lo que creo es que la contundencia de Occidente no puede ser reactiva en este momento. Occidente tiene que llegar a mostrar sanciones que realmente le duelan, aunque él se preparó para este momento, porque tiene reservas internacionales alrededor de 630.000 millones de dólares, precisamente para poder soportar sanciones económicas. Aquí la más fuerte de las sanciones es sacarlo del sistema internacional de transacciones que se llama SWIFT, porque ahí sí queda aislado desde el punto de vista de hacer comercio con el mundo occidental y con los que usan el sistema. Eso se le hizo a Irán cuando se les obligó a regresar a la mesa de negociación. Si bien es cierto, él también cambió, Putin, cuando digo él es Putin, cambió también sus relaciones comerciales y se movió más hacia China. Sin embargo, sigue teniendo dependencia con Rusia, con Alemania, con Estados Unidos, con países de Occidente. Entonces, tenemos en este momento planteado un gran reto. Occidente parará a Putin de una vez por todas y castigar además a su círculo, a esa oligarquía que él tiene, que lo rodea, en términos que dice que es castigarlos, congelarle las cuentas que tienen Occidente, porque después de la invasión a Crimea, ellos se fueron a Europa a hacer sus inversiones y tener todo su dinero en el Reino Unido, en Suiza, en Francia. Entonces, realmente tendrán esa decisión tomada para poder, porque si no paran a Putin en este momento, Putin seguirá haciendo una avanzada más, porque ya lo planteó en ir hacia las fronteras que tenía la Unión Soviética cuando era el imperio como tal, una potencia. Entonces, creo que estamos viviendo un momento muy crítico que cambia, porque además introduce un elemento en términos de economías hasta un mundo globalizado donde estamos viendo un precio del barril de petróleo ya tocando los $100 por barril en el WTI, $99, y en el Brent, que es el marcador de Europa, en 105. Y eso va a tener un impacto en la economía interna de estos países occidentales. A la vez, Ucrania es productor de cereales, o sea, de trigo, de cereales, también tiene la parte de minería, y por eso vemos cómo hierro, toda esa parte, ha impactado a las bolsas, y hoy vemos las bolsas caídas, o sea que tiene un impacto además en las economías. Ahora bien, mucha gente se está preguntando en este momento, bueno, ¿y eso cómo va a afectar o cómo empieza a afectar a ti, que eres un venezolano que vives en Washington, a mí, que soy un venezolano que vive en Florida, al otro que es un venezolano que nos está escuchando y que vive en España o en Italia o en Chile o en Argentina o en Venezuela, claro está? Los que vivimos en Occidente nos va a afectar desde el punto de vista de la inflación, porque veníamos saliendo de una pandemia y vimos cómo la inyección de dinero para poder sobrellevar esta carga, porque se utilizó la estrategia de cerrar, de aislarnos para poder evitar la mortandad en términos de infección de la pandemia del COVID. Entonces vimos cómo ha habido o se ha venido manifestando en 2022 una inflación alta que nos veíamos en los Estados Unidos desde hace 40 años. Entonces, ¿cómo nos afecta? Un precio de la gasolina mucho más alto cuando vayamos a llenar el tanque de gasolina. Por lo tanto, los bienes que se mueven a través del transporte terrestre utilizando combustible van a aumentar. Vamos a ver un costo mayor en el pan, un costo mayor en los cereales, un costo mayor en los commodities, y por lo tanto nosotros vamos a tener ese efecto directamente en el bolsillo. Y eso en términos de Occidente, ¿verdad? Lo que vivimos en Occidente, y en el caso concreto, por ser democracia, Joe Biden tiene una elección de medio término ahora en noviembre que le va a afectar, porque en ese momento
el sacrificio por defender la democracia que se está asumiendo en este momento, si no se explica bien, el ciudadano de a pie le va a cobrar eso directamente a la administración del turno. Entonces, va a tener una pérdida de las cámaras, tanto el Congreso como el Senado, y eso, su política que anda perfilándola en términos de incrementar el bienestar social, va a sufrir en términos de poder llegar, porque va a tener que negociar con los republicanos los presupuestos y va a tener que negociar con ellos hasta un nombramiento futuro, si fuera el caso, de un juez a la Corte, ¿verdad? Entonces, a la Corte Suprema. Entonces, ¿qué pasa? En términos de Occidente, tenemos que, y eso va a pasar en España, y eso va a pasar en el Reino Unido, y eso va a pasar en Italia. Entonces, tenemos un efecto directo en el bolsillo. Por eso que Biden ha venido sosteniendo que van a tener que hacerse sacrificios, porque la libertad hay que mantenerla y la manera va a haber consecuencias. No solamente eso, también deja, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico y nos movemos hacia China, una interrogante sobre Taiwán, porque si Taiwán se declara independiente y algunos países la apoyan, China va a tener que ver cómo manejar eso, ¿verdad? Creo que no es un escenario posible en este momento, pero podría suceder. Esas son las cosas que está dejando esta invasión. Bueno, para muchos analistas serios, de paso, no era un escenario posible realmente que Rusia, que Putin mandara a invadir Ucrania y enfrentándose a la OTAN y enfrentándose a Europa, enfrentándose a Estados Unidos, porque iba a ser afectado económicamente, que es lo único que interesa en el mundo, el dinero. Poderoso caballero, don dinero, sea el país que sea. Pero también para mucha gente se piensa que esta es la gran oportunidad de China de invadir, ¿no?, a Taiwán. Sí, ¿qué ocurre, verdad? Después de los eventos de Afganistán, con la salida como ocurrió por parte de las tropas de Estados Unidos, dejó una sensación de que Estados Unidos, la administración Biden, era muy débil, porque ni siquiera lo coordinó con sus miembros de la OTAN. O sea, todo el mundo salió, después que salen las tropas de los Estados Unidos, toman la decisión, tuvieron que salir todos corriendo, porque, claro, quien protegía el gran paraguas, que protegía a los demás, porque los demás eran ejércitos muy pequeños representados en esa defensa del gobierno afgano, fue Estados Unidos. Entonces, pero perdona que te interrumpa, no es más grave todavía. Ese no es un fracaso del Pentágono más que de Biden o de cualquier otro presidente. Eso no es una toma de decisiones donde la responsabilidad fundamental de su estudio y de planteárselo al presidente de turno no es del Pentágono. Es totalmente de acuerdo, el Pentágono presenta opciones y la decisión final la toma el presidente en este país. O sea, entonces, una de las opciones que presentó el Pentágono fue esto que hemos visto o que entendemos que fue un desastre de salida. Exacto. El Pentágono lo presenta, si recordamos, cuando llega Barack Obama a la presidencia, también tenía la intención de salir de Afganistán. Pero cuando el Pentágono le mostró los escenarios que ocurrían si él salía en ese momento, recordemos que él más bien reforzó la presencia de las tropas en Afganistán y no pudo salir a pesar de la intención que él tenía. Entonces, es cierto que este camino, si lo queremos recordar, lo dejó el presidente Trump delineado cuando él estuvo en la Casa Blanca, cuando negoció con los talibanes en Qatar. Pero quien tomó la decisión de la forma de cómo se salía de Afganistán fue el presidente Biden. En ese sentido, por eso recae sobre él la responsabilidad, aunque el Pentágono es el que elabora los planes para que él tome la decisión. Ahora bien, Estados Unidos no ha perdido todas las guerras después de Vietnam para acá. De Corea para acá no ha perdido todas las guerras realmente importantes. Sí, si la vemos desde el punto de vista de las guerras que tuvo, porque ahí en ese momento era entre el comunismo y la democracia, el capitalismo.
Estados Unidos enfrentó esa guerra y no lo ha logrado ganarlas abiertamente, ¿no? Vemos Corea, vemos Vietnam, vemos la misma crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Donde ahí él tuvo que aceptar la presencia de Fidel Castro ante el desalojo de los misiles, o sea, que le hayan metido misiles tan cerca, le tuvo un impacto muy fuerte. Entonces, podríamos decir que de esas guerras, donde logró de alguna manera una negociación fue la de Nicaragua, porque hay una lucha también, no fue directamente Estados Unidos, porque recordemos que esas fueron guerras proxies, ¿verdad? Donde se utilizaron enfrentamientos internos y donde se armaba a la gente para luchar contra el comunismo. Y es cuando surge aquella frase de que, como era la Guerra Fría, habían enfrentamientos y donde se apoyaban a las dictaduras. Ahora, esta OTAN de ahora no viene debilitada por culpa de Trump, por cierto, que ahora resulta que Trump puede abiertamente decir, no, es que seguro que Biden está durmiendo, porque para él lo más importante es llegar al poder, le importa un comino a Estados Unidos y el resto del mundo, sino el poder, da la impresión, porque esas declaraciones es impresionante. Y por otro lado, eso lo puede hacer un norteamericano, es decir, en medio de una crisis mundial que hay, de un enfrentamiento de los Estados Unidos, ¿no?, con los países europeos, con su enemigo tradicional, que más que China es Rusia, que no pase nada. Definitivamente la administración de Trump, en una búsqueda esa que tú estás mostrando de que el músculo financiero de la OTAN era Estados Unidos, y en la visión de Trump siempre lo ve desde el punto de vista de negocio, más sumar y restar. Y él veía que en el presupuesto de la OTAN, el 70% lo ponían los Estados Unidos y no veía un gran beneficio. Él empezó a cuestionar la existencia de la OTAN. Y cuando vemos hoy... Cosa que no le faltaba razón por ese 70%, ¿no? Sí. Cuando vemos hoy lo que ocurre en Ucrania, sabemos que eso, si bien es cierto desde el punto de vista del aporte de cada uno de los países a su propia seguridad en Europa, debía ser consistente con el acuerdo que se había establecido, es importante saber que hoy hay que mantener la OTAN más viva que nunca. Y en ese sentido, haberla minado de alguna manera en aquel momento era una debilidad. Sin embargo, también podemos decir, cuando ocurren esos eventos, de cuando uno debilita algo, que tiene que buscar su propio, porque en ese momento Europa tuvo que preguntarse cómo nos vamos a proteger, y llegó en un momento la misma Angela Merkel, la ex canciller de Alemania, plantear que Europa tenía que buscar su propio mecanismo de seguridad. Vemos que hoy ha permitido, y es uno de los cálculos que le ha salido mal a Putin, que es que ha logrado cohesionar a Occidente en este momento, que pensó que estaba débil y que podía a lo mejor generar fricciones internas. Ha logrado unir, después de décadas y décadas de enfrentamiento, a Rusia con China. Okay. En ese sentido, al plantearse también, porque el gran enemigo futuro, o bueno, presente, pero con una presencia muy fuerte en los próximos años, es básicamente China. El gran enemigo hoy de los Estados Unidos es China, porque China sí tiene un proyecto hegemónico a nivel mundial, donde quiere controlar todo el mundo en términos de los negocios y de la presencia económica. Recordemos la hoja de la ruta de la seda, ¿verdad?, donde ha venido dando créditos a todos estos países donde se han ido incorporando, porque es la manera como él considera penetrar y poder tener una presencia y poder tener una influencia directa. Entonces, ese realmente es el gran enemigo de los Estados Unidos ante la hegemonía mundial. Lo que ocurre es que Putin, ante esa debilidad de estas dos grandes potencias, porque estas sí son dos grandes potencias, Putin es un poder en términos militares, pero no en términos económicos. La economía de Rusia es menor que la de Texas, es menor que la italiana, está a nivel de la perfecto, italiana. sí, todos lo sabemos eso, pero ok, ya invadió
Ucrania, ¿ok? Ya está, ya la invadió, ya es un hecho, ¿no? Desde hace unas horas atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué gana él con eso? Es decir, seguirá invadiendo entonces, porque tú dices que eso depende también de cómo reaccione Occidente, pero ya sabemos cómo va a reaccionar Occidente, porque en eso ellos son muy claros, ¿ok? Y además tienen palabra, cosa que estos otros no lo tienen. Ellos van a darle graves sanciones económicas. Esas graves sanciones económicas, aunque sean las más graves, que no sé cuáles pueden ser las más graves, pueden acabar, ¿no?, con la dictadura de Putin, ya que está tan dividido adentro la situación rusa, o esto lo que va a hacer es unificar al pueblo a favor, alrededor del dictador. Las sanciones a los, vuelvo a decir, al círculo cercano de Putin, que son 50 los oligarcas, si se hacen efectivas, tienen impacto directo porque, como lo dijiste anteriormente, hoy vivimos del día a día y del dinero. En ese sentido, el presionar a Putin por sus oligarcas, sancionándolo y sacándolo del sistema de transacciones bancarias, el SWIFT, él va a tener un dolor que sí le hace peso en términos directos. Si eso no ocurriese, y son sanciones débiles en las que él puede sobrellevarlas, en ese sentido Putin lo que va a seguir es minando la lucha contra Occidente. Ahorita se pararía en Ucrania, pero seguiría pensando en los países bálticos para poder seguir creciendo, porque si se diese el escenario, que lo hablamos ahorita, de que China ocupa Taiwán y la anexa, como ocurrió con Hong Kong, entonces, en términos de un solo gobierno, porque recordemos que Hong Kong es un gobierno, dos estados estaban presentes. En cambio, al consolidarlo, entonces vamos a tener que realmente sí empiezan a cambiar las fronteras a nivel mundial, y ahí Occidente donde va a tener que revisar qué va a hacer. Por eso, ¿qué le sucede a Putin? ¿Qué puede ocurrir con Putin? El montar un gobierno títere en Ucrania, ¿verdad?, empieza a montar toda la hegemonía dentro de lo que son los valores autoritarios, reprime a los que creen en la democracia, vuelve a someter el miedo y el terror en Ucrania, y entonces vuelve a ser una amenaza, y Occidente pierde legitimidad como régimen que garantiza las libertades y la democracia. Ahora, Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, después de Pearl Harbor, ¿no?, los japoneses que vivían, por ejemplo, en California, no se le preguntaba si estaban a favor o en contra de la guerra y de los Estados Unidos o de Japón. Sencillamente, por ser japoneses, ¿no?, se los enviaba a campos de concentración en los Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. Ellos tenían que defender, según ese punto de vista, claro que era otro mundo, perfecto, pero estamos hablando, voy a hablar del mismo país. ¿qué ocurre? ¿Por qué Trump puede hacer lo que está diciendo, lo que está diciendo, donde lo más importante en este momento es Occidente, la seguridad, donde el enemigo para Occidente en este momento es Putin, ¿no?, que está invadiendo un país y que como invade ese, puede invadir otro, exactamente como hizo otro enfermo como él y como Stalin, que fue Hitler, ¿ok? Entonces, ¿Qué ocurre? y eso de que el payaso de Maduro diga, no, es que estamos apoyando a Rusia, eso no significa nada. Venezuela no está en la órbita económica y de intereses de los Estados Unidos y de Occidente, no de Estados Unidos, de Occidente, de los países democráticos. ¿Qué ocurre? Hoy Occidente tiene que cambiarse el chip del siglo XXI y poder ser el chip del siglo XX. Porque cuando nosotros pedimos este tipo de solución, es regresar al siglo XX, donde eres enemigo, estás conmigo o no estás conmigo, estás con la democracia o no estás con la... Y como enemigo tengo que atacarte y desaparecer. Entonces, creo que
Porque ¿qué pasa con el chip del siglo XXI? El chip del siglo XXI habla de los derechos humanos, habla de, como democracia estoy hablando, la democracia avanza y evoluciona hacia una parte de derechos humanos muy importante, hacia la parte del cambio climático, hacia la parte de cómo el hombre tiene que asegurar derechos humanos que por lo visto no tiene la gente de Crimea, no tiene la gente de Venezuela, no tiene la gente de Nicaragua. Porque ese es el chip siglo XX, porque ellos están aferrados al poder y les importa un bledo la violación de los derechos humanos. Pero entonces cuando tú ves a la administración Biden, disculpa, tú ves que ellos no quieren violar los derechos humanos. Entonces, porque ellos somos un mundo donde ha ido evolucionando hacia eso. Pero perdona, ¿no quieren violar los derechos humanos de quién? ¿De Putin? No, lo que señalaste tú, de que si Maduro sale con una declaración como esa, si nosotros ubicamos esta declaración en 1960, Maduro ya estuviera tumbado por los Estados Unidos. Violaría, entonces no lo respetaría, sino que haría una intervención y lo sacaría del poder. Que lo hicieron en aquel momento, cuando le plantearon la guerra a Daniel Ortega, fue porque Daniel Ortega estaba alineado con el mundo soviético en ese momento. Y entonces le montaron los contras de Reagan y luchó para sacarlo. Y así fue que también tumbaron a Allende. Allende es producto de una guerra fría, donde no se podía aceptar que hubiese en la América Latina un gobierno que pensara distinto al capitalismo. Entonces, y eso es lo que ocurría en la América Latina en aquel momento. Entonces, por eso digo, el chip que hay que empezar a tener otra vez es el chip del siglo XX, por los retos que está planteando Putin y el mismo Xi Jinping en China. Ellos no han evolucionado, ellos no han ido de acorde a la evolución de la humanidad, sino que se quedaron anclados dentro de lo que ellos consideran que son las potencias que eran anteriores y que quieren mantener y quieren dominar el mundo, porque en eso sí ha ocurrido en Occidente. Occidente ha ido evolucionando en una sociedad mucho más libre, mucho más justa, mucho de mayores derechos humanos, pero resulta que hay actores que violan eso y que hoy no son, porque además han minado, porque la arquitectura que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que es la que asegura que esto pueda continuar, ellos la han ido minando con países que han ido comprando y que han ido poco a poco influenciando, y por eso tú ves que en la ONU no avanzan las cosas, que en la Corte Internacional de la Haya no avanzan los casos de violación de derechos humanos. Cuesta mucho porque como todos tienen un voto, un país es un voto, ¿verdad? Sin importar el tamaño que tiene, entonces hay votaciones que no logra la democracia, y si vemos los últimos resultados por parte de la The Economist y de los que han ido midiendo el avance del índice de democracia, vemos que cada vez la democracia pierde espacios en los países del mundo. Ahora bien, entonces en el siglo XXI la sociedad no ha avanzado un coño, porque vamos a estar claros, y me perdonas el coño, vamos a estar claros y hablando en castellano y ¿cómo se llama?, de Cervantes. Entonces los derechos humanos no son más valiosos ahora que antes. Entonces las dictaduras no deben ser radicadas, sea de derecha, sea de izquierda. No es el momento de que el ser humano haya evolucionado y diga, en un momentico, aquí unos elementos, un grupúsculo, una élite, no puede decidir de la vida, ¿no?, o la muerte de otra gente que no piense como ellos. Yo no digo que lo hagan bien o mal económicamente, ¿no?, pero que decidan de la vida, que decidan quitarle de repente la nacionalidad, que una persona porque está en contra de los Castro y siendo cubana no pueda regresar a Cuba. Pero ¿quiénes son ellos? Ellos son los dueños de ese territorio, ¿no? O sea que seguimos pensando, no como en el siglo XX, perdona, será como en el siglo XVIII, ¿ok? Eso no ha evolucionado, eso por lo visto va para atrás. En estas formas de gobernar, de ejercer el poder, ha evolucionado en ese sentido, porque los dictadores
se sienten amenazados y han logrado, por esa, vamos a decir, asimetría entre la evolución de lo que es el humano y ha sido la democracia, se ven amenazados y por lo tanto se aferran y han vuelto a prácticas como los ha señalado siglo XX, del siglo XIX, más, yo lo veo más en el XX, porque se anclaron ahí y hubo toda una represión, sí, aunque en el pasado también los grandes imperios también lo hacían. Pero lo que yo estoy observando es Bueno, que... perdona, y antes también, ¿qué hacían los monarcas para tomar posesión de otros territorios? ¿Qué hacía el mismísimo Vaticano para tomar posesión de diferentes territorios? Mandaban al ejército, a su ejército, se llame caballero, se llame como se llame. Y otra cosa, si estamos en el siglo XXI, ¿hasta cuándo un elemento, sea una bellísima persona y un gran nacionalista, lo que tú quieras, o un dictador y un tirano y un narcotraficante, va a decidir que un grupo de jóvenes soldados vayan a arriesgar su vida contra otro grupo de soldados? No, que vayan ellos. O sea, que Maduro se enfrente a Putin, que Biden se enfrente a Putin, a tiros, que se hagan ¿cómo se llama? Como se hacían antes. Un duelo. ¿No? ¿Cómo? Un duelo. Un duelo, que hagan un duelo, pero ¿por qué van a matarse a otra gente? Si ellos han decidido eso, que a lo mejor tienen razón a uno más que otro, bueno, pero que lo hagan ellos. Pero que totalmente de acuerdo. Yo que creo defiendan ellos a la patria. Yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo de educación en términos de los pueblos, de la gente que integra, porque estamos llegando a estos extremos, como lo está señalando, donde están arrastrando pueblos locos, o sea, gente que realmente lo que piensan es en sí mismo, que es lo que ocurre. En Rusia la decisión la está tomando Putin, no está siendo acompañado por todo su alto mando. O sea, pero se insulta inclusive a su gente de derecha públicamente, de su mano de derecha, públicamente los insulta. Lo regañó, sí, lo regañó, le preguntó si estaba de acuerdo o no con la invasión. Entonces, vemos cómo este mecanismo entre lo que es los estados, las organizaciones mafiosas que han ido cada vez tomando más los poderes, ¿verdad? Se han ido entremezclando con el poder, como estas estructuras mafiosas logran tener ya gobiernos que están consustanciados con ellos y cómo aseguran quedarse en el poder para poder garantizar su propia estabilidad, porque a la final vemos que son organizaciones criminales, ¿verdad? Porque cuando vemos los oligarcas de Putin, allá hay un manejo de una organización también que maneja flujo de dineros sucios. Cuando nos vamos a Venezuela es igual, cuando nos vemos en Nicaragua sucede similar. Entonces vemos cómo estos grupos empiezan a interactuar y cómo para seguir asegurando su propia existencia han llegado a este extremo. Ahora, como tú mismo dices, ¿ok? Yo trato de hacer las preguntas que a lo mejor tiene la gente, que pienso que tiene la gente en la calle. Si tú y yo, ¿no?, organizamos, ¿no?, un grupo de delincuentes, ¿ok? Y nos agarran, nos persiguen, nos enjuician y vamos presos en una democracia. Si Maduro, Diosdado y compañía tienen una organización criminal, ¿a cuenta de que Colombia, Centroamérica, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea no puede intervenir si es una organización criminal? Es peor que nuestra organización criminal que podamos hacer. Porque en ese momento, ¿verdad?, los gobiernos que están en estos países consideran que el actuar de forma unilateral es violar los derechos de ese país. Cosa que es violar los derechos de los criminales. Bueno, no es cierto lo que te iba a decir, no es cierto, porque ahí hay que ver la realidad y que son unos criminales y es mejor detenerlos ahorita que después, porque esos criminales quieren socavar mi propio país, mi propio gobierno. Lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Chile, aunque no tienen las mismas relaciones, pero ellos tratan de socavar la democracia, porque precisamente una de las cosas que hacen estos regímenes es que llegan a través de la democracia para desmontar la democracia porque no les permite
sostenerse en el poder eternamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Perdona esa llamada al inicio de la conversación de una compañía de abusadores, ¿no? Me alteró. Pero vamos ahora, ¿no? Con lo de Alex Saab. Cuéntanos, porque tú hiciste tu más reciente trabajo en profundidad y análisis, tiene que ver con el señor informante de la DEA después de todas las cosas, ¿no?, que la narcotiranía hizo para tratar de liberarlo. Fíjate, ¿qué ocurrió, no? Cuando Alex Saab sale, ¿verdad? Que el juez de aquí, Robert Scola, de Miami, de la Florida, desclasifica los documentos que el abogado defensor de Saab se lo rogó que no lo hiciera. Abre una interrogante, dice, ok, él dice, desclasificamos estos documentos donde muestra la colaboración de Alex Saab con la DEA. Entonces, ahí surgieron una serie de preguntas. Porque definitivamente el hombre que conoce mejor toda esa organización criminal desde el punto de vista del manejo de los flujos de dinero era el ex subsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de la administración Donald Trump, conocido como Marsha Billingsley. Ese caballero, no lo pierdan, porque él fue uno de los que realmente le puso y se empeñó en ver cómo esa organización criminal movía los flujos de dinero. Y él dijo siempre, lo ha dicho siempre, lo he oído, lo he conversado con él, que Alex Saab es un testaferro de Nicolás Maduro. Entonces tú tenías el componente de testaferro, de alguien que lo estudia, ¿verdad?, y lo ve, y tienes el componente de la justicia aquí en Estados Unidos, que sabemos lo seria que es, que Alex Saab es un colaborador del FBI. Entonces, cuando uno revisa y ve los elementos, ahí hay un trabajo que ha hecho y es recomendable. Yo creo que tú, si mal no recuerdo, lo viste, que es el de Gerardo Reyes, el libro de él sobre Alex Saab, donde él realmente le hace un buen perfil y donde tú empiezas a ver que lo de Alex Saab, que su padre, que venía, ¿verdad?, del Líbano, que se instala en Colombia, él tiene desde el principio una sombra de que él colaboró con Septiembre Negro y lo ven vinculado a Hezbollah. Entonces, cuando él va a solicitar visa para venir a visitar, porque cuando esa familia, un sector se vino aquí a los Estados Unidos y él se fue a Colombia, a Barranquilla, esa familia, entonces él quiso visitar, la visa se la niega. Entonces, él tiene una situación con los Estados Unidos y ahí le ofrecen que sea también colaborador, porque él podía tener información de los paisanos que vivían en el norte de Colombia, en Maicao, que es la zona fronteriza con el estado Zulia, donde se mueven muchos negocios. Él podía tener información. Él se negó todavía. Él dijo que no iba a hacer eso. Pero también a Alex Saab le ocurre. Alex Saab monta, bueno, representa a la empresa familiar textilera de los paños, vive aquí en Estados Unidos, en la Florida, en Miami, y a él le retiran la visa, y a su mujer. Entonces él tiene que regresar y él le sucede lo mismo cuando ocurre. Pero cuando el hijo de Alex Saab va a pedir visa, le dicen que no se la niegan porque su papá está en la lista. Eso fue 2016. Y él empieza a colaborar en el 2016 con la DEA. Acuérdense que aquí los Estados Unidos en su sistema de inteligencia siempre busca obtener informantes de ese mundo que estamos describiendo, de los malandros de la organización criminal, para poder protegerse en sí mismo como sistema. Y allí Alex Saab empieza a colaborar con la DEA de los flujos, de lo que él hizo, porque él entra a trabajar en el sector de la construcción cuando fue, y eso es muy recordado, fue presentado ante la firma del convenio entre Santos y Chávez, ¿verdad?, como un suplidor de material. Y él ahí entrega mucha de esa información, cómo se manejó, cuáles eran los bancos, a quién, eso era la gran misión viviente. Pero Alex Saab logra, ¿verdad?, en eso que él va y va colaborando con la DEA, y ahí está también el FBI,
y él va acompañado de sus abogados, por supuesto, porque estas son reuniones no solamente, sino que también participan, él lleva a su abogado para protegerse, y siempre generalmente todas esas reuniones se hacen fuera de los Estados Unidos. O sea, generalmente eso ocurren unas en Bogotá, unas en París, otras. Entonces, él, porque básicamente para no entrar dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, él se convierte en una pieza muy clave, por eso vinculo lo del testaferro, es una pieza muy clave para conocer todo lo que ese régimen mueve como transacciones financieras. Es más, es para mostrar su buena voluntad en términos de colaborador, en términos de que está haciendo todo y que está comprometido. Él entrega 10 millones, más de 10 millones de esos flujos para mostrar cómo eran las transacciones, cómo se manejaban. Recordemos que su socio Pulido había estado preso aquí también y había salido por narcotráfico. Él logra salir y él es su gran socio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A él le ofrecen firmar un acuerdo de colaborador y fuente activa de la deuda. Eso ya a él le permite poder intercambiar más información, llamar, text message, ¿verdad? Hacer mensajes de texto. Pero llega un momento en que siempre lo que la justicia de los Estados Unidos quiere es agarrar al pez gordo, al más grande del negocio. Porque al agarrar al más grande, supuestamente el negocio se debe terminar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Le empiezan a pedir información o documentos para comprometer a los que en ese momento estaban también relacionados con Tarek, ¿cómo se llama? Diosdado y con Maduro. Porque allí ya se convierte en una pieza importante por lo de las cajas CLAPS, en todo el manejo de la comida, pero también maneja todos los negocios. Y hay una cita importante en el libro de Reyes que Piedad Córdoba, la ex senadora, tenía un amigo que quería entrar en el negocio del oro y habla con Cilia Flores y le dice que ella quiere que lo conozca, y él le dice, eso también lo maneja Alex. O sea, Alex se había convertido en el hombre, al ser el que manejaba todos los mecanismos de flujos de dinero en todos los negocios ilícitos del rey. Por eso que es tan importante. Entonces, a él le piden información que él no entrega, uno puede deducirlo, no está dicho, pero uno puede deducirlo, porque le dan una fecha tope y le dice, entregue la información, está permitido hasta el 30 de mayo, si mal no recuerdo, 2019. Alex Saab, no. Bueno, y le dicen, si usted no la entrega, su caso va a ser pasado a la justicia norteamericana. Entonces, él no entrega y el caso se lo abre a finales de julio. Le dan todavía un tiempo muerto ahí y él no entrega. Y es cuando le abren la causa, le entregan al juez y es cuando él empieza a ser buscado. Él pensó, creo yo, en eso, cuando uno está en este poder, así como Putin, que cree que son intocables, ¿verdad? Él pensó que él, al tener esa relación y ese vínculo, porque él movió todo con Rusia, con Irán, con Turquía, ¿verdad? Iba a ser tan importante que no iba a ser tocado. ¿Sí? Entonces, él es agarrado, él es capturado, bueno, conocemos que fue extraditado, y entonces él ahora, en este momento, está en un gran dilema, porque él es alguien que por los 350 millones, que es la causa que tenía abierta de lavado en Florida, él es culpable, porque él mismo entregó las pruebas. Él no tiene cómo salir de ese caso. Él es culpable. O sea, él sabe que él tiene no menos de 15 años de cárcel por esa causa. Entonces, en este momento, él tiene que estar pensando, porque la causa, lo que viene ahora es básicamente si tiene la condición de diplomático, cosa que no tiene, porque ya en Cabo Verde mostraron a la justicia que no es diplomático, porque tú eres diplomático cuando estás acreditado en tu país. Ahí funciona tu inmunidad diplomática, pero si tú no estás acreditado, la inmunidad no funciona. Entonces, eso no va a ocurrir, pero entonces él va a tener que evaluar si se mantiene como testaferro en términos figurativos
en morir por Maduro y calarse 15 años de cárcel, ¿verdad? O entrar y ahí se declararía inocente, pero eso implica que siguen saliendo más pruebas que muestran su colaboración con los Estados Unidos en ese periodo y siguen deteriorando su caso. O declararse culpable, matar el caso, ¿verdad? Porque ya es culpable, lo que vamos a la condena, y negociar la condena, entregando la información que aquí requieren de él para seguir documentando los casos de estos personajes que ya mencioné. O sea, un poco como lo que hizo el Tuerto Andrade. Un poco lo que hizo, exacto, el Tuerto Andrade. El Tuerto Andrade lo que hizo básicamente fue eso, pues él tenía un acuerdo con alguna de las agencias, él no contó que él había recibido 1.200 millones de dólares por parte de Corrín, con una comisión, y cuando eso salió en uno de los casos que se ventilaron en las cortes, lo llamaron y le dijeron, mira, esto no está en el registro que tú contaste de los hechos de la corrupción. Por lo tanto, por esta causa tú puedes ser librado. Y así fue. Entonces, sin embargo, él lo que hizo básicamente es seguir negociando y seguir delatando gente. O bueno, entregando información. Pues ahí no hay delación, sigue entregando información de la gente que lo está, de la justicia que estaba buscando. Y por eso él logra, así habrá sido la contribución del Tuerto Andrade, que él logra reducir su pena enormemente. Ahora, según el análisis que tú has hecho, ¿cuáles son los siguientes pasos podrían ser de Saab? Saab él viene ahorita que se va a discutir, como dije, su condición de diplomático, cosa que casi seguro no es válida. O sea, porque lo que están buscando es la inmunidad diplomática y para que no sea enjuiciado. Entonces, supongamos ese ciclo se cierra, eso va a ser dentro de un mes y medio. Viene ahora la audiencia nueva que le fijaron para, si mal no recuerdo, para octubre, donde él tiene que seguir. Ahí hay todavía posibilidad, pues si el juicio él puede llegar a un acuerdo con la fiscalía y decir, bueno, me declaro culpable. Y ahí puede negociar. O dice, sigo siendo inocente, pero ya la inocencia ya no le sirve. O sea que si yo soy diplomático, puedo decir, sí, yo soy un narcotraficante o yo soy un asesino y hice esto y esto y esto y esto, pero como soy diplomático no me pueden hacer nada. Si tú eres diplomático acreditado ante un país, tienen que quitarte la inmunidad diplomática. Acuérdate, por ejemplo, los presidentes. Si no me la quitan, yo puedo estar libre tranquilamente y seguir con mis... No, porque una vez que eres detectado, te declaran persona no grata y tú tienes que salir del país. ¿Ves? Te declaran no grata y tú sales del país. Y en ese momento ya tú pierdes la condición diplomática dentro de tu país. No, ya va. A Alex Saab no le van a quitar su condición de diplomático. No, porque él no es diplomático. Bueno, pero si lo fuera, ¿no? No es Napoleón porque no está acreditado en los Estados Unidos como diplomático. Ah, ok. No lo va a hacer. Nunca pero si estuviera acreditado como diplomático en los Estados Unidos y la narcotiranía lo defiende, se llame Alex Saab o quien sea, por el hecho de ser diplomático, yo puedo ser un asesino confeso. Tú puedes gozar del beneficio de no ser juzgado por la justicia de ese país. Te pongo el caso, que tú lo debes recordar muy bien, el pollo Carvajal. El pollo Carvajal lo agarran en Aruba, ¿verdad? Y era para extraditarlo ya. Pero él había introducido la solicitud de ser cónsul. A él lo habían nombrado cónsul en Aruba. Si tú no yo estoy seguro que lo recuerdo. Y la lucha que hubo ahí ese fin de semana para que Holanda, porque en el caso de Aruba, quien reconoce la parte diplomática es Holanda, en La Haya, fue tremenda, que hasta movieron a Cristina Kirchner por la relación de que la reina en Holanda es argentina. Y fue cuando deciden, estábamos en el gobierno de Obama, aceptarle las credenciales de diplomático, y es por eso que él logra salir en libertad en aquel momento. Bueno, Antonio, de verdad que muchísimas gracias, Antonio de la Cruz, bien interesante ponernos al día, no solamente con esta invasión de Putin, sino también con este asunto de Alex Saab, uno de los próceres revolucionarios venezolanos.
de la revolución bolivariana. De verdad que muchísimas gracias y felicitaciones por todas esas investigaciones y análisis que día a día nos ofreces a través de los diferentes medios, ¿sí? Muchas gracias, Napoleón. Un gran placer, un gran abrazo. No, gracias a ti, vale. Gracias a ti.